Hola familia, espero que hoy Dios pueda hablar a tu corazón a través de su palabra. Hemos titulado esta prédica, esta enseñanza, Lo Sagrado. Y quiero empezar con una historia. Ahorita estamos en un contexto de un cambio climático donde mucha gente está pensando en que es irreversible el nivel que hemos llegado de contaminación, del calentamiento global, y hay mucha polémica, diálogos y conversaciones en cuanto a si vamos a poder soportar los calores o el Ártico se está derritiendo. Y muchas personas han empezado algunos ciertos activismos, protestas en todo el mundo. Una de las protestas que me llama la atención fue precisamente algunas activistas que han estado manchando ciertas pinturas famosas, por ejemplo, de Da Vinci, por ejemplo, la famosa Mona Lisa. Hace un par de años, creo yo, o meses, una famosa en Londres, la famosa pintura de Van Gogh llamada Los Girasoles. Dos activistas deciden llenarlas de salsa de tomate, echan salsa de tomate en la pintura y se pegan pegamento en la mano y pegan en la pared, y básicamente un poco la protesta era en contra de las empresas que están trabajando hidrocarburos y otras cosas en Londres, en Inglaterra. Pues me llama la atención porque cuando hacen ese evento, esa protesta, tiran esa salsa de tomate, había gente viendo, observando, muchos admiraban a Van Gogh, muchos admiraban los girasoles, muchos entendían del arte y gritaron cuando esto pasó, ¿verdad? Decían, no, ¿cómo es posible? Seguridad. Porque para muchos esa pintura era sagrada, era lo más importante de Van Gogh. Yo no sé qué pensarías tú, cómo ves tú una obra de arte. Yo creo que hay tres perspectivas. Por ejemplo, la perspectiva de decir, no, eso es lo más preciado, lo más histórico. Imagínense una pieza de Van Gogh en un museo, ¿verdad? Vale millones o es invaluable algunas, ¿verdad? Y es lo más importante, como para echarle una salsa de tomate. Otros pensarían decir, no, estoy de acuerdo con los activistas porque parte de la protesta es cómo valoramos más un cuadro de alguien que pintó que el mundo que se está derritiendo. Y otros diríamos, como tal vez yo, pues no sé, no soy amante del arte, ¿verdad? Qué mal, por supuesto, que abusen de la propiedad privada, pero tampoco es que me vaya a morir si alguna pintura de los girasoles se llena de salsa. La pregunta es cómo ve la gente o qué tan sagrado ve algún elemento como el arte. ¿Qué significa sagrado? Me gustaría darte un par de definiciones. Una definición es que está dedicada a una divinidad o a su culto o que está relacionado con esta divinidad, ¿verdad? Por ejemplo, una imagen sagrada. Hay alguien que le da la categoría de sagrado a un artículo, a alguna imagen, y dice, no, esto está o es la divinidad o está relacionado con la divinidad o es parte del culto para la divinidad. Otra característica de sagrado es que merece un respeto excepcional y no puede ser ofendido, ¿verdad? Por ejemplo, la sagrada memoria de nuestros antepasados. O algunas personas dirán, no toques la guitarra de mi abuelo porque esa guitarra es sagrada, nadie la toca y nadie puede ejecutar música con ella. Todo debe depender de qué es lo sagrado. Y Dios en la Biblia nos enseña algunos ejemplos de qué era lo sagrado. Por ejemplo, cuando Dios en el Antiguo Testamento diseña el tabernáculo, dentro del tabernáculo enseña el arca del pacto, y el arca del pacto, que era donde estaba su presencia, era lo más sagrado que podía estar. De hecho, el lugar donde estaba el arca del pacto se llamaba lugar santísimo, y ahí únicamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote de los levitas. Nadie más podía entrar a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Era algo que era sumamente sagrado. En una ocasión, en el libro de 2 de Samuel, nos narra una historia interesante. Recuérdense que el tabernáculo estaba en el desierto, se movían en ciertos momentos, y en una ocasión iban cargando el arca del pacto, que Dios normó cómo había que cargarlo, habían unos palos, tenían que llevarlo, pero alguien se tropieza y a la par había un personaje llamado Usa y detiene el arca del pacto, pero cuando toca el arca del pacto era tan sagrado que él se muere. Muchos pensarán, qué exagerado, ¿cómo es posible que Dios haya matado a Usa cuando él simplemente quiso proteger el arca del pacto? Pero la realidad es que
era sagrado y esas eran las leyes en ese momento. De hecho, otros ejemplos de algo sagrado o algo exagerado era, por ejemplo, Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque en lugar de hablar a la roca como Dios le envió, como Jehová le ordenó, él le pega y esa desobediencia hace que ya no pueda entrar a la tierra prometida. O, por ejemplo, el rey Saúl, cuando él hace un sacrificio porque Samuel no llegaba, y a partir de ese sacrificio, él ya es destituido de su monarquía, ¿verdad? Pero no solamente en el Antiguo Testamento, también hay historias en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, a la historia de Ananías y Zafira, dos personas, un matrimonio que vende sus terrenos, pero engañan en cuanto al precio. Ellos se quedan con una parte y dicen, no, aquí está todo. Y los confrontan los apóstoles y dicen, es cierto, ustedes lo vendieron por eso. Ellos dicen que sí, pero al final estaban engañando. Y los apóstoles lo confrontan diciendo, estás engañando al Espíritu Santo, y automáticamente se mueren. Incluso hay un pasaje en 1 Corintios capítulo 11 donde el apóstol Pablo está hablando cómo llevar la cena del Señor. Y la cena del Señor era algo tan sagrado, bueno, sigue siendo algo muy sagrado, muy importante, un reflejo de la relación que tenemos con el sacrificio de Cristo, que dice, muchos de ustedes están muriendo o están enfermos porque han tomado la cena del Señor indignamente. ¿Será que Dios fue exagerado en el huerto? En la Biblia en su momento, ¿verdad? ¿Será que Dios fue exagerado de llevar la Biblia? Por ejemplo, inclusive algunos piensan que el sacrificio o la parte del huerto del Edén, cuando dicen, solo porque se comió una manzanita, que ni era manzana, ¿verdad? Era un fruto, Dios hizo algo tan como el pecado en el hombre. Bueno, pues no fue algo tan simple, retaron al mismo Dios en una relación personal que ellos tenían. Dios establece qué es lo sagrado en su palabra. Y Dios establece que todo lo sagrado tiene que ver en la Biblia con la relación que tenemos con Dios. Por ejemplo, el jardín, por ejemplo, el tabernáculo, posteriormente fue el templo, posteriormente fue Jesucristo, su palabra. Hay muchas cosas que Dios declara, pero todo tiene que ver con cómo nos relacionamos con Dios. Dios determina qué es lo consagrado, o sea, lo que permite tener una relación personal con Él. Dios establece que la iglesia en este tiempo es un organismo, dijo organismo, no organización, un organismo vivo como el cuerpo de Cristo. Y eso Dios dice que es algo tan importante, algo tan sagrado, porque es la forma en cómo nos relacionamos con Dios. Antes existía el templo donde estaba la presencia de Dios, pero ahora en la iglesia somos el templo del Espíritu Santo. Y cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, ahí está Dios, o sea, se manifiesta su presencia, su espíritu se manifiesta cuando 2 se ponen de acuerdo. Dios a esto le llama iglesia y les da una misión: id por todo el mundo y bautizad y enseñar todo lo que yo les he enseñado y vayan con el poder del Espíritu Santo. La iglesia es el movimiento sagrado de Dios, es la relación sagrada que tiene ahora con su pueblo. Al principio quiso hacerlo con un jardín, no funcionó. Después quiso hacerlo con una familia, a través de la familia de Noé, tampoco funcionó. Después dijo, bueno, hagámoslo con una nación, empecemos con una familia patriarcal, y aparece Abraham, Isaac y Jacob. Después hizo las 12 tribus y no funcionó. Después, bueno, aparece Moisés, hagámoslo por medio de la ley, ha habido el tabernáculo y no funcionó. Luego aparece Saúl, David, la monarquía, todos los reyes, y no funcionó. Y luego todo ha sido como muy frustrado, ¿verdad? Todo el tiempo están pensando que no funciona esto. Y Dios tiene una idea para cómo pudiera funcionar más adelante. Y era un misterio en el Antiguo Testamento. Todos querían y anhelaban la presencia de Dios. Lo más majestuoso en el Antiguo Testamento era el templo de Salomón. El templo fue algo que se conoce como la época de oro del pueblo de Israel, donde mucha gente quería ir a ver cómo era ese templo, cómo era la adoración que tenían los judíos hacia él. Y mira cómo Dios habla a través de Eclesiastés, cómo Salomón, a quien se le atribuye que escribió Eclesiastés, dice la postura de cómo había que adorar. Eclesiastés 5, del 1 al 3 dice así: cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer un sacrificio de necios que ni conciencia tienen, que hacen mal.
¿verdad? Los necios solo quieren ir a hacer un sacrificio, pero Dios desde entonces decía, no, respeta esto. No te apresures ni con la boca ni con el corazón a hacer promesas delante de Dios. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. De las muchas ocupaciones brotan los sueños, de las muchas palabras las tonterías. O sea, lo que estaba diciendo es, cuida lo que hablas en la presencia de Dios. Cuida de solamente querer ir a ofrecer y a dar y a decir y a hablar, cuando a veces Dios te quiere que escuches. Lo sagrado en la relación con Dios tiene que ver con recibir, escuchar y entender que Dios es el sagrado, que esa relación con Dios es importante. La Biblia establece que la iglesia, su iglesia, era el plan secreto de Dios. Todos se frustraban, pero cuando llegó el momento de empezar la iglesia, ¿verdad? El pueblo de Dios, el pueblo judío, perdón, lo que quería era un Mesías y un reino, pero un reino físico. Ellos estaban esperando algo político. De hecho, los judíos actualmente, muchos siguen esperando a ese Mesías y ese gobierno político, ese gobierno terrenal. Pero cuando toda la Biblia del Antiguo Testamento, los ángeles incluso estaban esperando, aparece Jesús. Luego lo que no esperaban era que el resultado de Jesús era que iba a establecer su iglesia, su cuerpo, su esposa. Y ese era el gran misterio. El Mesías se convirtió en Jesucristo, era Jesucristo mismo, y su reino se manifiesta a través de este organismo llamado iglesia. Pablo, cuando escribe el libro de Éfesos, en Efesios 5, habla sobre que la iglesia es semejante al esposo y a la esposa. Y de hecho, Jesús es como el esposo que da la vida por su esposa. Y dice Pablo en uno de los versículos en el capítulo 5 de Efesios, es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Es un misterio tan grande. ¿Cómo así? ¿Qué era el misterio de lo que Dios iba a hacer? La pregunta es, tú y yo, ¿cómo vemos la iglesia? Actualmente, ¿qué significa la iglesia para ti? Muchos pensamos que la iglesia es un beneficio personal. Voy a la iglesia porque ahí recibo algo, ¿verdad? Ahí recibo. Voy a la congregación los domingos porque quiero ir a ver qué me dan. Y a veces pensamos que si no me gusta lo que me dan, pues me cambio para buscar otro lugar donde me gusta, donde me den algo. Y cuando entendemos en Verbo, nosotros le solemos llamar servicio a las reuniones dominicales, le llamamos un servicio y efectivamente porque entendemos que vamos a servir a Dios. Pero muchos piensan que el servicio es para uno. Ay, no me gustó el servicio de la iglesia, no me gustó la palabra de Dios, cuando muchas veces la palabra de Dios no te tiene que gustar, porque generalmente a veces nos puede confrontar y a nadie le gusta que te confronten. Entonces la palabra de Dios puede ser incómoda en cierto momento, la palabra de Dios puede ser confrontante en tu vida. O es más, me gusta porque hay parqueo, porque atienden a los niños, porque o lo más común es que no me gusta la alabanza, o sí me gusta la alabanza, cuando la alabanza no es para ti, no es para que a ti te guste. Por eso me gusta a veces llamarle o entender, como muchas otras iglesias le llaman, es el culto, ¿verdad? Y a veces se escucha muy religioso, pero quiero que entiendas el propósito de esa palabra. Realmente hacemos un culto a Dios, es algo reverente que hacemos delante de Dios. El juntarnos, congregarnos, un momento nos ponemos de acuerdo para adorar a Dios y recibir su palabra y tener comunión con los santos. Claro que la iglesia no la vamos a reducir a simplemente el domingo en un lugar con un auditorio. No, en Verbo inclusive sabemos que el templo no es el auditorio, el templo eres tú. Por eso nosotros hasta podemos jugar voleibol, podemos hacer actividades en el auditorio. Al final ese solo es un lugar, pero lo sagrado ya no es el auditorio, pero sí sigue siendo la relación que tenemos dentro de nosotros. Y yo quiero dejarte en esta enseñanza 3 niveles de hacer ese culto sagrado a Dios. Entender de que la iglesia de verdad es sagrada, es algo que Dios estableció, que le debemos dar la importancia. Si algunos le pueden dar la importancia a un cuadro, ¿cuánto más nosotros deberíamos de entender que la iglesia es algo que Dios inventó? Y te quiero hablar de 3 niveles. El primer nivel es en lo privado. Dios quiere que vivamos lo sagrado en tu relación personal con Dios. Dios quiere que vivas una relación con Dios a través de una vida de oración constante. Y oración a veces lo hemos malinterpretado.
o hemos minimizado a simplemente cerrar los ojos, agradecer por los alimentos o por este día que nos has dado. No, la oración tiene que haber una intención de relacionarnos todo el tiempo con Él. En el capítulo 11 del libro de Juan, los discípulos estaban viendo que Jesús estaba orando. Y quiero leerte el capítulo 11, verso 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo a sus discípulos, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Quiero poner en contexto: Jesús estaba orando, Jesús estaba haciendo algo. Luego, cuando terminó Jesús, le dijeron: por favor, enséñanos a hacer eso que acabas de hacer. Date cuenta, y te invito a que busques en la Biblia. No sale nunca cuando los discípulos le preguntan: Señor, enséñanos a hacer milagros, enséñanos a predicar, enséñanos inclusive a perdonar como tú perdonas a los que te ofenden, enséñanos cómo amar a los niños. No, la pregunta que le hicieron: Señor, enséñanos a orar. Porque la oración es una constante relación con Dios. Y ellos sabían que dependiendo de la relación que tenía con su Padre a través de la oración, que buscaba, inclusive si un día ocupado, dice la Biblia que se iba de noche o pasaba vigilias orando, o se levantaba muy temprano a estar con el Padre, los discípulos dijeron: no, hombre, enséñanos a hacerlo. Y cuando Jesús lo intentó hacer, muchos se dormían y no aguantaban el ritmo. Pero Dios les establece que les enseña un bosquejo que era el Padre Nuestro, y le dice: así es como oramos. Esa es la relación personal que debemos de tener con Dios. Número uno es en lo privado, es en una vida íntima, y eso es sagrado. Cuando tú agarras tu Biblia, cuando tú te escuchas a una canción con la intención de adorarle a Dios, aún en el carro, en lo privado, es algo que debes de entender, que la iglesia Dios la formó para esa relación personal, privada con el Señor. Pero número dos, está en lo privado, pero también está en la congregación. En la comunidad, en la familia espiritual. Dios establece una familia espiritual. Muchos dicen: yo no necesito de congregarme porque en la iglesia soy yo tengo una buena relación con Dios en lo privado, yo tengo una buena vida de oración y de palabra. Y puede ser cierto, pero otra vez, no llamemos sagrado o dejemos de llamar sagrado a lo que Dios estableció como sagrado. Y es la comunión de los santos. Dios establece una comunidad de fieles, de personas que están entendidas, que Dios los llamó y que todos tienen una relación con Dios, y luego lo hacen de una forma colaborativa, se ponen de acuerdo algún grupo de personas. Y quiero leerte Mateo 18, 19 y 20 para que entendamos la importancia de qué significa una iglesia y qué significa la congregación de la iglesia. Dice la Biblia: además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dios establece aquí el mínimo de una iglesia. No habla de un auditorium, no habla de equipo de sonido, no habla de equipo de multimedia, no habla de transmisión a través de las redes sociales. Habla donde dos o tres se ponen de acuerdo, ahí voy a estar yo. La iglesia, por ejemplo, la iglesia en el hogar, que puede ser inclusive de dos o tres personas en un café, en el trabajo, no importa que sea en un hogar, en una casa. Lo que importa es la intencionalidad de la comunión de dos o tres personas que son hijos de Dios y que saben que el reunirse, el congregarse, el buscar, el orar unos por otros es sagrado. En la iglesia, en el hogar, uno está buscando que no solamente vivamos la comunión, que nos encanta la refacción, estar juntos, sino, por ejemplo, tener el elemento sagrado de la cena del Señor, sabiendo que Dios lo establece como un sacramento que nos recuerda su sacrificio. Entender la palabra, que siempre está la palabra confrontándonos, y la palabra pública, porque de hecho en la Biblia, en Hechos, la gente era analfabeta, no sabían leer y escribir. La Biblia se leía, no tenían acceso a la palabra de Dios. Era la forma de predicar, a la forma de leer públicamente, donde todos aprendían. Y también la vida de oración en comunidad. Dice la Biblia: donde dos o tres se reúnen y piden cualquier cosa, mi Padre les concede lo que quieran. Y eso significa que el poder de la oración, cuando dos o tres se ponen de acuerdo y están en el nombre de Dios, Dios se manifiesta. Y dice: allí estoy en medio de ellos. ¿Quieres vivir una experiencia sobrenatural con Dios? Claro que lo puedes vivir en privado, pero busca a uno o dos o más, como un domingo en un auditorio lleno. Dos o tres se ponen de acuerdo, dice que Él está allí. Dios es omnipresente, está en todos lados, pero la presencia manifiesta de Dios se da cuando dos o tres se ponen de acuerdo en su nombre. Él está allí.
y empiezan a orar unos por otros y empiezan a convivir. Eso es sagrado, Dios lo diseñó, no le restes importancia. No que los conflictos o las diferencias te hacen restar a que la iglesia no funciona, porque fue Dios quien consagró a la iglesia. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, para contar las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios establece número 1 en lo privado, número 2 en la congregación de los santos. Y número 3, Dios nos llama a ser sal y luz en el mundo. Guatemala actualmente está con mucho temor, está con muchas dudas, está con mucha incertidumbre. Y pensamos de que tiene que ser una solución política, económica o inclusive climática. Pareciera que tenemos que ir a protestar y pintar cuadros famosos para ser escuchados. Pero lo que necesitamos realmente es que si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscar en mi rostro, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La promesa de Dios es que donde 2 o 3 se reúnan, oran y tienen esa presencia, el entorno es afectado. Nosotros tenemos una misión con los demás. De tal manera amó Dios al mundo que nos hace ir a amar a las personas que están confundidas, que su esperanza está en el futuro presidente de la nación, o en los futuros congresos de la nación, o en los futuros empresarios de la nación, en la economía. Nuestra esperanza está en el Señor Jesucristo. Mateo 5, del 13 al 16, habla lo siguiente. Dice la Biblia: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya que no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Nos habla, saben que la sal no se ve, pero se siente. La iglesia debe estar presente. Esto estoy hablando fuera de la congregación, fuera de la comunidad, fuera de ponernos de acuerdo 2 o 3. En el mundo tenemos que hacer salar o dar ese sabor, esa sazón, y decir, la comida sin sal, aunque no se nota, se siente que no hay sal. Y también en el versículo 14 dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Somos una ciudad, no puede estar escondida en la iglesia, en el auditorium. Ahí no, la iglesia tiene que estar metida en el mundo. Es parte del llamado sagrado de ser sal y luz. Y dice la Biblia, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y quiero resaltar esto. La idea de estar en el mundo es la sal. ¿Cómo somos sal y luz? A través de nuestras buenas obras que la gente puede observar y puede decir, wow, a pesar de la crisis, a pesar de la diferencia, a pesar de los problemas económicos, a pesar de que él está enfermo, él mantiene una buena actitud, él es positivo, él tiene fe, él ora, él agradece, él está de manera, tiene convicción. Y Dios lo que quiere es que seamos esa sal y esa luz. ¿Para qué? Para que alaben al Padre que está en el cielo. No es para que digan, ay, qué pila sos, qué iglesia tan linda eres. No, la iglesia está con un llamado sagrado de llevar la gente hacia Dios. Así que concluyo con esto. Somos la iglesia que fue consagrada. La iglesia es sagrada. No pienses que es algo importante, que no vale la pena. Cuando nos congregamos a orar, a buscar de su palabra juntos, a atender la cena del Señor, cuando nos congregamos a convivir, a compartir, a ser amigos, Dios está consagrando esto. Es algo que alaba al Señor. Y cuando eso lo hacemos con el mundo, podemos ser sal y luz para que alaben al Padre. Y yo quiero declarar sobre tu vida que tú estás siendo esa sal y luz en este mundo. No nos apartemos de ese llamado sagrado de Dios. La iglesia es sagrada, no la menospreciemos. Déjame orar por ti. Señor, gracias porque tú me llamaste con un llamamiento santo para ser tu iglesia. Y yo quiero declarar que las personas que están viendo este mensaje están siendo confrontadas con tu palabra para entender de que tú diseñaste la iglesia y fuiste y lo consagraste para tu reino, para tu propósito, para ser la sal y la luz del mundo y para que tú siempre seas glorificado en todo lo que hacemos. Queremos llevar un culto diario con nuestra vida delante de tu trono. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, iglesia.